Aleluya. Te adoramos, Señor, y te damos las gracias por ministrarnos a través de esta canción. Recordarnos a cada uno de nosotros, mis hermanos, que somos esa iglesia que el Señor procura día a día. Y qué bueno es que entre nosotros tenemos a un joven que lo hemos visto crecer, desarrollarse en muchas áreas de su vida. Tenemos a nuestro hermano Jonathan Almonte, quien va a compartir con nosotros el tema de hoy, ya en nuestro segundo martes, hablando bajo el tema una iglesia modelo. Una iglesia modelo, Jonathan, tiene que saber cuál es el propósito por el cual Dios la ha creado. Y quiero que sea lo que Dios te use esta noche para que la iglesia Asamblea de Dios, las familias, sean bendecidas. Bienvenido, Jonathan. Amén, amén. Gracias, amado. Ese es un tremendo tema. Yo le pido al Señor que me ayude a tratar este tema con ustedes. Y lo que vamos a ver ahora en la palabra del Señor es básicamente eso que tú decías, cómo el Señor quiere que vivamos o cuál es el propósito por el cual nosotros vivimos como iglesia. Permítanme orar, hermanos, para presentar este tiempo al Señor y que Él nos guíe a comprender lo que Él quiere enseñarnos hoy. Señor, gracias por tu palabra. Ella es verdadera, no se mueve, no cambia, es infalible, inerrante. Puede transformar los corazones, tanto los de mis hermanos como el mío, Señor. Y por eso yo te ruego que en esta exposición nosotros podamos ser desafiados, podamos cambiar nuestra manera de vivir y que a partir de hoy, Señor, nosotros podamos comenzar a vivir como la iglesia que tú quieres que seamos. Guíanos, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Y como José Amado mencionaba, ese es el tema que vamos a estar analizando ahora. ¿Cuál es el propósito de la iglesia o el propósito de la iglesia? Decirles, hermanos, que para mí es un verdadero gozo verles, compartir con ustedes de nuevo por esta vía. Y lamento, le comentaba a José Amado en privado, que no tuve el tiempo para hacer una presentación de PowerPoint. No enseñan eso en las clases de predicación. Le decía a José Amado que Harvard dice que los PowerPoint no ayudan a que la gente se enfoque, pero a mí como que me ayuda. Y yo siento que puede ayudar a las personas, pero lamentablemente no pude tenerlo con ustedes hoy. Les ruego que si tienen notas, un cuaderno de notas cerca, sus Biblias, que esa sea una manera en la que ustedes puedan ir conmigo en lo que vamos a reflexionar en la palabra y que no nos distraigamos, que es muy común en esta experiencia virtual. Me pasa mucho a mí, entonces quiero animarles a eso. Voy a tratar de enfatizar los puntos para que no nos perdamos en las ideas. El propósito de la iglesia. Cuando hablamos de propósito, yo imagino que notamos que tiene que ver con la razón de existir de algo. Si nosotros sabemos cuál es el propósito de algo, entonces sabremos definir las metas a seguir y podremos descubrir si eso que ha sido creado perdió su razón de ser. Y es sobre esa idea que yo quiero que meditemos en esto. Es bueno además aclarar que la misión, hermanos, y el propósito son dos cosas muy distintas. La misión y el propósito de algo son dos cosas muy distintas y veremos más de eso en lo adelante. Pero para poder ilustrar a lo que yo me estoy refiriendo, un ejemplo, la misión de un avión es transportar personas de un punto a otro. Y que normalmente eso implica largas distancias. Eso es lo que un avión hace, transporta como misión a personas y lo hace en corto tiempo. Esa es su misión. Pero el propósito del avión es volar. La razón por la que el avión existe es para poder subir al aire. Si no pudiese hacer eso, entonces lo llamaríamos tren o carro, pero no avión. Meditando en eso mismo, yo quisiera que nosotros
iniciemos con una pregunta. Primero, ¿cuál no es el propósito de la iglesia? Vamos a hacer esto al revés. Y este es el primer punto. Quiero que pensemos en eso. El primer punto es, ¿cuál no es el propósito de la iglesia? Hay varios puntos que puse aquí en lista y quiero decirles el primero. La iglesia no es simplemente una institución. Ese no es uno de los propósitos de la iglesia. No es una institución. La iglesia no es una institución. De ahí que muchos vean a la iglesia como un espacio donde las agendas, reglas, dogmas, estatutos, liturgia son más importantes muchas veces que la Biblia misma. Los nuevos cristianos son entrenados mejor en las políticas de la iglesia que en la doctrina fundamental del evangelio. Y los estatutos o políticas, hermanos, no pueden salvar o transformar a la vida del hombre, pero el evangelio sí predicado en la palabra de Dios. Entonces hay muchas iglesias que son instituciones, pero la iglesia, como ya dije, su propósito no es ser una institución. No estoy diciendo que la iglesia no es una institución, no es su propósito, ser simplemente una institución. La iglesia tampoco es un edificio, la iglesia no es un edificio. Eso es la segunda cosa que la iglesia no es. Y esa es la razón por la que Europa está adornada de grandes iglesias, templos inmensos, muy bonitos, pero que hoy son museos. Nos pasó cuando estuvimos en Australia, en una ciudad que se llama Adelaide, al sur de Australia, en el mismo medio. A esa ciudad, Adelaida o Adelaide, le llaman la ciudad de las iglesias. Pero no porque el evangelio se vive y se predique en Adelaide, sino porque hay más iglesias que edificios regulares. No más iglesias que casas, pero sí más iglesias que edificios. Imagínate una ciudad donde cada lugar donde tú te mueves hay una iglesia. Lamentablemente esas iglesias están cerradas y cuando la iglesia se ve así, entonces la meta es un templo bonito, un templo grande, un templo pomposo, que tenga aire, con sillas acolchadas, con el mejor sonido, que tenga la mejor presentación de PowerPoint, pero nada de eso, hermanos, es malo. No estoy diciendo que nada de eso es malo. Es muy bueno estar en la iglesia con aire, con un asiento acolchado, pero cuando el propósito de la iglesia es ese, entonces eso es muy malo. No había nada de eso en la iglesia del primer siglo. No existían iglesias como esa y aún así esa era una iglesia muy poderosa. Nosotros podemos acomodar las pompis de la gente, el oído de la gente, la vista de la gente, el ambiente para la gente, pero si no se predica el evangelio, simplemente estamos enviando gente cómoda al infierno. Lamentablemente, hermanos, hay muchas iglesias así. Esa es la meta de esas iglesias. Tercero, la iglesia no es un club social para hacer amigos. Lo he vivido y lo he visto aquí, lo he visto en Estados Unidos, lo he visto en Australia, lo he visto en diferentes lugares. Literalmente hay personas que van a la iglesia porque ahí están mis amigos. Voy a esta iglesia porque mis hijos pueden encontrar ahí una buena esposa, buenos amigos. Ahí puedo cultivar amistades cristianas. Nada de eso es malo. Esta iglesia es cool. Ahí sí es peligroso, pero hay gente que dice eso. La gente se viste bien juvenil. Las canciones no son coro, canciones viejas. Y saben, hermanos, ¿qué hacemos nosotros? Le predicamos eso a la gente. Le predicamos a la gente que tú es una iglesia cool, donde tú te vas a poder casar con alguien bueno. Hay muchos hombres malos en la calle, pero en la iglesia hay hombres buenos. Y en eso se basa nuestro evangelio, no en la cruz, no en Cristo, no en el pecado del hombre, no en el arrepentimiento. Entonces confundimos un beneficio que es resultado de ser un creyente, de ser salvo, con un propósito. Nada de eso es el propósito. El propósito de la iglesia no es encontrar esposa. El propósito de la iglesia no es nada de lo que ya mencioné. Podemos encontrar eso en la iglesia, pero eso no es el propósito de la iglesia. Lo que hemos descrito parece más un bar o un club social o un cine, pero no una iglesia. Eso no es el propósito de la iglesia. 4, la iglesia no es un lugar para ir a cumplir con Dios. Presten atención a eso, hermanos. Mucha gente entiende que la iglesia es un lugar para ir a cumplir con Dios. O no hemos notado que la iglesia, sorprendentemente, la Asamblea de Dios Central de la Duarte, los 31 de diciembre se llena
no tiene espacio, no, nadie más cabe ahí. ¿Por qué no está tan llena así todo el año? No sé si ven, hermanos, que nosotros no estamos lejos del catolicismo, en el sentido de que nos hemos vuelto en un lugar donde la gente viene a cumplir con Dios para asegurar su salvación. Esta gente viene y diezma, incluso aunque no viven una vida de arrepentimiento, para estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que ellos dicen es: yo vengo a la iglesia para estar bien con el barbú. No sé si ustedes han escuchado esa frase. Y si el barbú es Satanás, entonces sí, ellos están súper bien con el diablo. Satanás quiere a la gente viviendo así. Eso les asegura un espacio seguro en el infierno, pero no eternamente con Dios. Lamentablemente, muchas veces nosotros evangelizamos así. Ven a la iglesia para cumplir con lo que Dios te requiere. La iglesia, hermanos, tampoco es un lugar para sentirse bien. Eso probablemente es el punto 5. Perdonen el ruido. Lo que pasa cuando uno está en el hogar con los hijos acá. La iglesia no es un lugar para sentirse bien. Pasas toda la semana haciendo y deshaciendo, siendo un chismoso, mintiendo, engañando, violando leyes de tránsito, consumiendo series con escenas sexuales bajas, a eso le llaman ahora contenido para adultos, y lo vemos, los cristianos ponemos nuestro entretenimiento por encima de la voluntad de Dios, desobedecemos, hacemos un grupete de cosas en la semana, pero venimos a la iglesia para sentirnos bien, para calmar la culpa, para calmar nuestra condición pecaminosa delante de Dios. Hay iglesias que promueven eso. Ven a la iglesia y te vas a sentir bien. Lo otro, hermanos, es que la iglesia no es un mero espacio para aprender teología. Y aquí es algo que está en auge ahora. Para otros de nosotros, la iglesia es como una especie de seminario donde yo vengo a aprender y a profundizar mi conocimiento de Dios, pero no hay oración, no hay adoración genuina, no hay intimidad con Dios. Y hermanos, esa es una de las formas más difíciles de reconocer y corregir. Se llama orgullo espiritual. Ya hice el instituto bíblico. Soy licenciado en teología. Yo creo que ninguna iglesia, podrá producir conocedores de teología como los fariseos. Y todos sabemos quiénes eran los fariseos. Eran eruditos, conocían las escrituras. Más que nadie. La conocían de verdad. De hecho, por eso Jesús los llamaba hipócritas, sepulcros blanqueados. Ellos sabían la verdad y no la practicaban. Hermanos, los demonios y Satanás son más teólogos que todos nosotros juntos. Nos pueden echar a todos los humanos salvos, redimidos, los que han muerto y los que vivimos ahora y los que morirán mañana en una licuadora, y ninguno nunca vamos a ser más teólogos que ni los demonios ni que Satanás. Eso es lo que en teología se llama fiducia o noticia. Satanás conoce la noticia, los demonios la conocen, ellos creen en el sentido no para ser salvos, sino que ellos creen realmente quién es Dios, ellos saben quién es Dios, conocen la teología en todo su esplendor, pero ellos no son salvos. Pero así hay iglesias, hermanos, y puede ser que nosotros estemos incluso ahí, algunos de nosotros ahora en esta reunión, muchos términos teológicos conocemos, los manejamos, pero no perdonamos, no evangelizamos, no tenemos misericordia, somos chismosos, nos rebelamos, vivimos en pecado, en fin, no somos verdaderamente cristianos. Entonces, como ya dije, todo eso no es el propósito de la iglesia. Entonces, es bueno que nosotros empecemos por ahí. 2, la iglesia no existe. Escuche bien esto, hermanos. La iglesia no existe primariamente para evangelizar. Lo voy a repetir de nuevo. La iglesia no existe primariamente para evangelizar. Y permítame abundar sobre este particular. Y aquí, hermanos, de pentecostal a pentecostal, como dicen a veces los médicos, de médico a médico, de ingeniero a ingeniero,
de hijo de Dios a hijo de Dios, permítanme decirnos a nosotros que hemos fallado. Ahora mismo probablemente debe haber algunos de nosotros impactados con eso, que el propósito de la iglesia no es evangelizar. No, hermanos, no lo es. Por cierto, nosotros, el movimiento pentecostal, hemos evangelizado mucho, pero nos hemos perdido del verdadero propósito de la iglesia. Por favor, reciban esto como una crítica retrospectiva. Miremos cuál ha sido nuestro legado. Tremendos evangelistas. No hay una organización ahora mismo, hay más pentecostales en el mundo que de cualquier otra denominación, porque hemos evangelizado mucho. Y yo creo que nos hemos perdido en creer que el propósito de la iglesia es evangelizar. El creer que el propósito principal de la iglesia es la evangelización nos ha llevado a varios errores. 3 errores que yo quiero puntualizar acá. Hemos puesto al hombre en el centro del plan de Dios. Creer que el propósito de la iglesia es la evangelización ha puesto al hombre en el centro del plan de Dios. Y ahí sale otra pregunta. ¿El hombre no es el centro del plan de Dios? No, hermano, lo vamos a ver ahora. 2, hemos desvirtuado la razón de existir de la iglesia. Si creemos que el propósito de la iglesia es el evangelismo. Y 3, hemos puesto a Dios pequeño y al hombre grande. Es por esta razón que nuestros programas, hermanos, muchas veces no son cristocéntricos, son antropocéntricos, o en otras palabras, son hombrecéntricos. Están centrados en el hombre, para que me entiendan mejor. Necesitamos, esto es lo que decimos, necesitamos mejores condiciones, más audiovisuales, etcétera. De ahí, hermanos, que ya no se predica expositivamente el evangelio, sino que predicamos con historias, relatos, testimonios. Y los testimonios son importantes. Hablar con otros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es sumamente importante. Pero las historias no sostienen el alma de los hombres. Las historias no salvan a los hombres. Las historias no llenan el vacío existencial del hombre. Solo la palabra de Dios puede llenar al hombre. Por eso el pastor John Piper decía o dice que la meta final de la iglesia no es el evangelismo, es la adoración. La meta final de la iglesia no es el evangelismo, es la adoración. O una pregunta, hermanos, ¿vamos a evangelizar en el cielo? ¿Has meditado en esa pregunta? Meditemos en eso ahora. ¿Va la iglesia a evangelizar en el cielo? No. Y si no vamos a hacerlo, ¿por qué suponemos que la iglesia, la novia de Cristo, que fue creada para un propósito, que ese propósito termine aquí en la tierra? Si esa iglesia va a estar eternamente con él. No sé si lo confundí con lo que acabo de decir. Si la iglesia fue creada para estar eternamente con Cristo y su propósito es evangelizar, ¿por qué no vamos a evangelizar en el cielo? Evidentemente, porque ese no es el propósito de la iglesia. Por eso, de hecho, tampoco nos daremos en casamiento en el cielo. El matrimonio es una institución para la tierra, no será necesaria en el cielo, pero la iglesia continúa en el cielo. Y vamos a hablar un poquito más adelante incluso cuál es el propósito del matrimonio si no va a existir en el cielo. Y ahora sí, hermanos, el tercer punto que quiero presentarles. Ya hablamos que no es el propósito de la iglesia. Dijimos que la iglesia no existe primariamente para evangelizar. Primero, no existe para eso. Y 3, la iglesia existe para dar gloria a Dios. Ese es el propósito de la iglesia. La única razón por la que la iglesia hace evangelismo, hermanos, es porque los hombres no están adorando a Dios. No están dando gloria a Dios. Y para que veamos eso en la escritura y no sean solamente mis palabras, veamos lo que dice Romanos capítulo 1, versos 21 y 23. Lo leo rápidamente. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Esto es los hombres. Sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. 23, escuche esto, Romanos 1, 23, si lo quiere anotar.
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. ¿Qué fue lo que cambiaron en la evangelización? La gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de una imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No honraron a Dios, no le dieron gloria, no le dieron gracias. El contexto en que se usa la palabra gloria aquí implica honor, majestad, agradecimiento, reputación. El problema principal del hombre, hermano, es que no está honrando a Dios, no le está agradeciendo, no le reconoce la gloria de Dios. Por eso los hombres están condenados. El problema del hombre no es Satanás, el problema del hombre es un Dios que no está recibiendo la gloria que él merece. Y ese hombre está glorificando otra cosa que no es ese Dios. Ese hombre está glorificando su cuerpo, el dinero, animales, imágenes, su orgullo, pero no a Dios. La meta final entonces de la iglesia es glorificar a Dios por medio de la adoración. Ese, hermanos, es el propósito de la iglesia. Somos hombres redimidos que glorifican ahora, siendo salvados, a Dios. Y veamos este texto de Efesios 1, del 4 al 6, y voy a cortar algunos textos y lo voy a tomar del 11 al 14. Permíteme leer rápidamente. Efesios 1, Efesios capítulo 1, versos 4 al 6 y versos 11 al 14. Dice: según nos escogió Él, Dios, a nosotros, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó para adopción como hijos, para así mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Oye lo que dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué fue? ¿Para qué nos predestinó? ¿Para qué nos adoptó? Para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Verso 11, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Verso 12, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Segunda vez, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad en el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Pablo nos acaba de dar un baño de gloria. Nos lo menciona 3 veces en unos pocos versos y por demás nos recuerda que Él nos predestinó mucho antes para adopción como su iglesia con el fin de glorificarle. El evangelismo, hermanos, es un medio para atraer a los hombres a glorificar a Dios. ¿Recuerdan el ejemplo al inicio del avión? De la misma manera, el propósito de la iglesia es glorificar a Dios. ¿Y qué es entonces, Jonathan, el evangelismo? Esa es su misión. El propósito es glorificar a Dios y su misión es llevar el evangelio. Pero hemos invertido las cosas, hermanos. El pastor Miguel Núñez, citándolo, él dice: no olvidemos jamás que la gloria de Dios es la meta del plan de Dios que debe reflejarse en las personas alcanzadas por el evangelio y que todo lo demás, actividades, tareas, finanzas, es secundario. Si lo que hacemos no termina alcanzando al perdido ni ministrando al pueblo de Dios, hemos fracasado en cumplir el propósito de redención. La gloria de Dios la vemos reflejada, hermanos, en su poder, en su gracia, en su omnipotencia, en su sabiduría, en su eternidad. Lo vemos en sus atributos. También lo vemos en la creación. Eso es la manera práctica en cómo nosotros podemos ver la gloria de Dios. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sin embargo, ojo acá, la creación, o en teología como se le llama revelación general, aunque cuenta la gloria de Dios, no puede reflejar los atributos comunicables de Dios. Esos atributos comunicables son su amor, su justicia, su gracia, su misericordia. Yo no he visto a nadie nunca, ni en la Biblia, ni en la historia de la iglesia, que se haya salvado o que haya comprendido el evangelio, el sacrificio de Jesús, que haya visto su pecado, que se haya arrepentido, que haya entendido la necesidad de poner su confianza en Cristo mirando una mata de mango.
Nunca he visto a nadie viendo una orquídea y de repente ahí dice, wow, el sacrificio de Jesús, la revelación general no puede salvar al hombre. La creación no puede salvar al hombre. Y es ahí donde entra Cristo. Jesús en la cruz ejemplificó sus atributos, o en otras palabras, Jesús en la cruz ejemplificó los atributos que la creación no podía comunicar. La cruz puso de manifiesto un aspecto de la gloria de Dios que el universo en toda su grandeza no es capaz de manifestar. Eso lo menciona nuevamente el pastor Miguel, lo estoy citando ahí. Y es sobre este fundamento, hermanos, sobre este Cristo es que la iglesia fue fundada. Dios, entonces, todo lo hace para su propia gloria. Anote eso ahí. Dios todo lo hace para su propia gloria. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Todo lo que Dios hace es para su gloria. Es por eso por lo que Dios nos salvó. Para la alabanza de su gloria. Lo vimos en Efesios. Dios es glorificado cuando la buena noticia de que en nuestro pecado y en nuestra mortandad, Él nos ha dado vida o nos dio vida, nos otorgó perdón, no nos pagó conforme a nuestro pecado, sino que Él en su misericordia y en su gracia nos salvó, nos hizo su Hijo por medio del sacrificio de Cristo. Ahí Dios es glorificado. Y para que tengamos cuidado con la idea de que Dios es una especie de ególatra, no olvidemos varias cosas, hermanos. Yo anoté aquí prácticamente 13 cosas que no quisiera yo que olvidemos. Yo voy a tratar de mandarle esto para que lo puedan recordar. La primera es, nuestra salvación no le agrega nada a Dios. Nada le agrega a Dios. 2, Dios no está incompleto y no lo completamos cuando fuimos salvos. 3, Dios no nos salvó porque se sentía solo. Si eso está por tu mente, hermano, sácalo. 4, nosotros no aportamos nada en nuestra salvación. 5, los únicos beneficiados de la salvación que hemos recibido somos nosotros. Dios no recibe ningún beneficio. 6, siempre que Dios actúa, lo hace para su propia gloria y no para la gloria de ningún hombre. 7, Dios no nos necesita para cumplir sus propósitos. Él nos usa para su gracia, solamente. 9, Dios no se siente orgulloso cuando despliega su gloria, como cuando abrió el mar en dos. Dios no se siente orgulloso como nosotros. Dios no siente orgullo caído como cuando tú haces bien tu trabajo, que tú por dentro te sientes como, wow, hice un buen trabajo, crié bien a mis hijos, hice bien lo que tenía que hacer. Dios no siente eso, hermanos. 10, nosotros no somos Dios, ni lo seremos. Somos totalmente diferentes de Dios. No somos pequeños dioses, como dice Cash Luna. Una herejía terrible. No lo dice la Biblia en ninguna parte. Nosotros somos inmortales, vamos a vivir eternamente o con Dios o sin Dios en el infierno, pero no somos eternos. El único que no tiene principio y no tiene final es Dios. No nos comparemos con Dios. ¿Qué somos nosotros delante de nuestro Creador? Somos polvo, hermano, literalmente. 11, Dios no se beneficia cuando Él es glorificado. Dios es inmutable, Dios es inmanente, Dios es trascendente, Dios es eterno, Dios es todopoderoso, Dios no tiene principio, Dios no tiene final. Y si tú no le glorificas, mi hermano, no te preocupes, todo lo que respira, alaba al Señor Jehová. Tú no tienes que glorificarlo, Él es glorificado por quien Él es. Dios se glorifica en Él mismo. 12, Dios no gana ni pierde. Y cuando Dios despliega su poder, solo ganamos nosotros. 13, Dios no está triste ni indefenso cuando el hombre lo rechaza o cuando injurian su nombre o cuando lo niega. Dios no es un niño triste, incapacitado, que está ahí llorando porque el hombre no lo quiere aceptar. Yo quiero, hermano, yo podía seguir. Yo empecé a hacer esta lista reflexionando sobre esto y sobre la gloria de Dios. Yo quiero que eso quede claro. Dios no nos necesita, pero en su misericordia, nosotros que éramos
básicamente los destinatarios de su ira, ahora hemos hecho, o Él nos ha convertido o en el objeto de su amor, en el fin de su amor. 4, la iglesia, ya vimos, el propósito de la iglesia es glorificar a Dios. 4, la iglesia existe, este es el cuarto punto, la iglesia existe para ejemplificar el carácter de Dios como Cristo lo hizo. Efesios 3, 10 y 11 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Ahí está. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Yo traduzco eso, para que la iglesia ejemplifique el carácter de Dios como Cristo lo hizo al mundo. Pero escucha lo que dice el texto de Efesios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios no solo quiere mostrar su carácter a los hombres a través de la iglesia, quiere mostrárselo a los seres angelicales. Hermano, déjame repetir eso de nuevo. Como dicen algunos predicadores, tú no me estás entendiendo. Dios no solo quiere mostrar su carácter a los hombres a través de la iglesia. Él quiere mostrar su carácter por medio de la iglesia a los seres angelicales, potestades, es lo que dice el texto, principados, en los lugares celestiales. Él quiere mostrar su naturaleza y su carácter por medio de la iglesia, absolutamente todo lo creado. Ese propósito de ejemplificar su carácter se lo dio a la iglesia. No sé si tú entiendes eso, hermanos, esto es tremendo. Eso fue lo que Cristo vino a hacer. Juan 12, 27 al 28. Ahora mi alma, Cristo en la cruz, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora. Jesús hace esa pregunta. Pero para esto he llegado a esta hora. Verso 28. Padre, glorifica tu nombre, ese es mi propósito. A eso fue que yo vine a morir a la cruz. A glorificar tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo, y le he glorificado, y de nuevo le glorificaré. En otras palabras, sí, Jesús, yo he sido glorificado, y de nuevo le glorificaré. Cristo tenía, hermanos, una pasión por la gloria de Dios. Cristo primariamente, basado en ese texto, no vino a salvar a los hombres. Primariamente vino a glorificar a Dios. Y como resultado de eso, a salvar a los hombres. Eso es lo que el texto dice. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. No dice, Padre, salva a los hombres. Glorifica tu nombre. Es una pasión por la gloria de Él mismo, porque Él era Dios. A eso vino en su muerte. Y Dios dice que Él fue glorificado y que lo será. Esa última parte, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que será glorificado? Por medio de la iglesia. Dios fue glorificado por medio de Cristo y ahora espera lo mismo de su iglesia. ¿Y cómo nosotros, hermanos? Una pregunta retórica. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Me gusta una lista que el pastor Miguel presenta, 4 preguntas que tú puedes hacer y que yo podemos hacer para meditar en esto. ¿Cómo yo puedo glorificar a Dios? Bueno, haciendo varias preguntas. Número 1, ¿por qué enseño a los niños en la iglesia? ¿Por qué diezmo en la iglesia? ¿Por qué canto en la iglesia? ¿Por qué hago cualquier otra actividad? Ponga el raya ahí, póngale el nombre que usted quiera. Enseño en escuela dominical, predico, evangelizo. ¿Por qué hago todo eso? Y yo agrego 3 preguntas. ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo vivo en el trabajo? ¿Cómo trato a mis padres? Bueno, hay más de 3 preguntas. Usted puede hacer miles de preguntas ahí. ¿Cómo vivo mi vida fuera de las paredes del edificio de la iglesia? Debo ser diligente, hermanos. Debemos ser diligentes en procurar que todo lo que nosotros hagamos busque glorificar a Dios. Hermanos, siempre, 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 todo lo que hacemos glorifica a Dios o glorifica al hombre. Nunca ambos. Siempre a uno de los dos. Por eso las buenas obras no salvan. Y a los moralistas no les gusta escuchar esto.
Tú puedes ayudar a 10,000 ancianos a cruzar la calle. 900,000 niños huérfanos tú puedes servir. Si tú no haces eso para la gloria de Dios, es pecado. Todo lo que hacemos que no es para la gloria de Dios es pecado. Trapo de inmundicia. Y ahí la iglesia debe tener cuidado. ¿Por qué tomamos decisiones en la iglesia? ¿Por miedo al hermano difícil que puede dividir a la iglesia? ¿Para que vengan más jóvenes? Adaptamos el mensaje del evangelio para que más gente venga a la iglesia. No le vamos a predicar tan fuerte como una canción, hay un rapero viejo. Vamos a predicarle más suave, Juan. Y para colmos, a eso nosotros le llamamos contextualización. 1 Corintios, hermano, dice todo lo diferente. 1 Corintios 10:31 dice, entonces ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ven, hermano, es todo lo que hacemos que debemos hacerlo para la gloria de Dios. Eso implica todo lo que haces, todo, absolutamente todo, porque la iglesia eres tú, no un edificio. La iglesia soy yo y ya hablamos de esto. Queremos santificar lugares y eso es un grave error. Edificios. Y el Señor nos llama a nosotros a vivir en santidad para la alabanza de su gloria. Colosenses 3, 23, 24, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo, el Señor, a quien servís. Prestadle atención al verso atrás. Y todo lo que hagáis. Y al final dice, es a Cristo, el Señor, a quien servís. Todo lo que hagáis. Si somos honestos, deberíamos reconocer que no estamos viviendo de acuerdo con el estándar. Nosotros le tememos más a los hombres que a Dios. Por eso actuamos con falta de integridad, por eso mentimos, esencialmente porque nos da vergüenza. Y la vergüenza es temor a que la gente descubra quiénes realmente nosotros somos. Nos sentimos bien si la gente no sabe cómo en realidad estamos. Y la verdad, mi hermano, cuando hablen mal de ti o de mí, nosotros no deberíamos ofendernos. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros somos peores de lo que la gente dice que nosotros somos. Pero tú te crees que tú eres mejor. Yo me creo que soy mejor. Nosotros, hermanos, no vivimos de acuerdo con el estándar de Dios. Si nosotros somos honestos, vivimos como para los hombres, no como para Dios. Y ojo, estas no son sugerencias, estos textos son mandatos. Sin embargo, hermanos, nosotros no somos poca cosa. Fuimos comprados a precio de sangre, redimidos y regenerados para proclamar la gloria de Dios por la eternidad. Eso es lo que dice Hechos 20:28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Esencialmente hablando a los pastores, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia sangre. Tú no eres, hermano, como yo escuché un testimonio de una hermana, tú no eres agua de contén, tú no eres una cucaracha, tú no eres una basura, tú eres hijo de Dios. Tú has sido comprado a precio de sangre y yo quisiera que nosotros meditemos en esto. Además, nosotros necesitamos recordar que Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros nos satisfacemos más en Él, cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Eso lo dice el pastor John Piper, pero en otras palabras, cuando nosotros nos gozamos más en Dios que en cualquier otra cosa, que en dinero, familia, esposa, hijos, entonces ahí Dios es más glorificado en nosotros. Punto 5. La iglesia existe para glorificar a Dios por medio de la predicación del evangelio. A Dios le pareció bien salvar a los pecadores por medio de la locura del evangelio. Eso es lo que dice Pablo en Corintios, 1 Corintios 1:21. Es por medio de su palabra y la obra del Espíritu Santo que Él salva a pecadores. Y la iglesia es la institución o el cuerpo, el organismo responsable de proclamar estas buenas nuevas. Eso fue lo que vimos en Efesios 1. Ahora, esta iglesia fue llamada a vivir una vida diferente, fuera del mundo, para proclamar el carácter de Dios en palabras y en sus vidas. Primera de Pedro 2:9 dice, mas nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia existe, de nuevo, para glorificar a Dios por medio de la predicación del evangelio. Pero solamente predicando en palabras el evangelio, no, porque si yo predico el evangelio y vivo de otra manera, entonces no actúo como un linaje escogido, no actúo como real sacerdocio, no actúo como nación santa, ni como pueblo adquirido por Dios. El evangelio de la prosperidad ha tomado este texto para decir, nosotros somos linaje escogido, somos reyes,
tú tienes que tener una jipeta, tú tienes que tener una mansión, te va mal porque tú no ofrendas suficiente, tú estás enfermo porque tú no tienes fe. Nada de eso tiene que ver con lo que Pedro quería decir aquí. Lo que Pedro está diciendo es que la iglesia, tú y yo, estamos llamados a vivir de esa manera, como linaje escogido, como Cristo vivió, como real sacerdocio, como nación santa, santificada, apartada del mundo, como pueblo de Dios, no como pueblo de Satanás. Me encanta la manera como el pastor John MacArthur lo presenta. Él presenta tres maneras en las que la iglesia ha sido llamada. Uno, la iglesia fue llamada fuera del mundo, es decir, fuera de las tinieblas para vivir en luz. Dos, la iglesia fue llamada con llamamiento santo. Tres, la iglesia fue llamada a la libertad de la esclavitud del pecado. La iglesia entonces debe vivir alejada de donde Dios la sacó. La iglesia no debería buscar parecerse al mundo, todo lo contrario. Y cuando la iglesia deja de ser diferente, hace lo que hizo esta iglesia, la iglesia de Sardis, en Apocalipsis 3, verso 1. El Señor le dice a la iglesia de Sardis, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Tú estás escuchando eso, mi hermano? Que el Señor no diga eso de la Asamblea de Dios Central. Que el Señor no diga eso de nosotros. Que el Señor nos libre de estar ahí. De ahí que la iglesia no está formada por todo el que asiste al edificio. Tengo la responsabilidad, hermano, de decirte que no todos los que asisten a la iglesia son regenerados realmente. No todos los que creen ser salvos realmente lo son. Y eso es peligroso, hermanos. Recuerden las palabras de Lucas 6, capítulo 6, verso 46, porque ustedes pudieran decir, wow, pero Jonathan vino con una tabla. Hermano, esto que les estoy diciendo es serio. Y para mí es, yo mismo vengo ante ustedes con mucha humildad, reconociendo la peligrosidad de esto que yo estoy diciendo. No todos los que están en esta llamada ahora mismo probablemente son realmente salvos. Lucas 6, 46 dice, ¿y por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Dios nos libre, hermanos. Ojalá yo esté equivocado, ojalá todos los que estemos aquí seamos salvos. Pero si tú, por medio de la predicación esta noche, estás analizando tu propia vida y tú eres honesto contigo mismo y el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado, hoy es un buen día para que tú veas a tu corazón y si ves que no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, hermano, nosotros seriamente podemos orar por ti hoy para que recibas salvación. Muy serio, muy peligroso, creer que tú eres salvo y no lo eres. Constantemente le ruego al Señor que yo no sea uno de esos de Lucas 6, 46. A esto era lo que Agustín, Agustín de Hipona, el padre de la iglesia, considerado el mayor teólogo de la iglesia después del apóstol Pablo, él dividía esto a lo que él llamaba la iglesia visible y la iglesia invisible. R.C. Sproul define bien esto que yo quiero decir en un libro que se llama ¿qué es la iglesia? Básicamente él dice, haciendo un comentario sobre esto de Agustín, de la iglesia visible y la iglesia invisible, él dice, dentro de los límites físicos de la iglesia institucional, hay personas que son verdaderos creyentes, pero también hay incrédulos dentro de la iglesia institucional visible. Ellos están en la iglesia, pero no están en Cristo, porque han hecho una falsa profesión de fe. Y Jesús dijo acerca de algunos de sus contemporáneos, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, Mateo 15:8. Jesús reconoció que había personas dentro de Israel que no eran verdaderos creyentes. Esto es para meditar, hermanos, un momento muy serio. ¿A qué hemos sido llamados entonces como iglesia? Hemos sido llamados a vivir en santificación. Y también vimos que hemos sido llamados para mostrar la gloria de Dios y eso implica ejemplificar su carácter, vivir como Cristo. Efesios 5, 25, 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo es que deben amar maridos a sus mujeres? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Para qué? Verso 26. Para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, ni que fuese santa y sin mancha. Hermano, el contenido para adulto de Netflix, de las películas que tienen estas escenas donde la gente se desnuda, pero tú no ves senos, ni una vulva, eso es pecado. Cristo no vería eso. Cristo no estaría en una conversación chismeando. Cristo no se sentiría superior que su otro hermano. Cristo no haría nada para vanagloriarse. Para eso vino Cristo, para salvarnos y para santificarnos. Y muchos cristianos nos quedamos ahí. Somos salvos y vivimos en pecado, en libertinaje. Por eso, hermanos, no habrá matrimonios en el cielo. Porque el único propósito del matrimonio, si ustedes lo notaron, es ejemplificar el pacto fiel entre Cristo y su iglesia. Es lo que dice: marido, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Es el único propósito de los matrimonios en la tierra. No sé si ustedes lo sabían. No es para amarse. Eso el Señor quiere que nos amemos. No es para llenar la tierra de niños. Solamente el propósito principal del matrimonio es ejemplificar a Cristo en su amor por la iglesia, para que nuestros hijos, entonces, que nacen en el contexto de un matrimonio, vean a Cristo papá amando a la iglesia, a mamá, y en ese contexto de amor sacrificial, donde busca guiar a su esposa hacia la santificación, sus hijos se hacen discípulos de Cristo. Si nosotros no hacemos eso, esposos, esposas, no podemos predicar el evangelio bien o glorificar a Dios sin reflejar su carácter. Es un imposible. Si la gente pasa tiempo con nosotros, ¿podría la gente decir que se sentía como estar con Cristo? De ahí, hermanos, que sea muy conveniente enfocarnos en los números de almas que vienen a la iglesia y se salvan, o en los miembros que tenemos, o en el éxito numérico, o en la cantidad de gente bautizada, para no enfocarnos en el carácter de la gente. Ese no es el propósito de la iglesia. Ya terminando, Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Viendo qué fue el denuedo, no viendo a la iglesia a la que iban, no viendo cuánto predicaban, no viendo cuánta gente se ha salvado con ellos, no viendo este comentario: cuántas almas se han salvado conmigo, he ganado tantas almas para el Señor, nada mal. Pero eso no es lo que el Señor está buscando. Denuedo. Hermano, nosotros necesitamos leer cuidadosamente qué era lo que implicaba el poder en el Pentecostés. Esto es reflexión pentecostal hoy. ¿Qué implicaba el Pentecostés? Hechos 4:31-33. Oigan esto: después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Verso 32. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. 33. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. ¿Ustedes vieron el orden de qué es lo que ocurre ahí? Porque lamentablemente nosotros nos hemos enfocado en el poder, danzar en el espíritu, hablar en lengua y romper 2 o 3 bancos. No, lo que el texto dice es: oraron, fueron llenos del Espíritu Santo y el lugar tembló. En este texto no menciona lo que menciona Hechos 1, que hablaron en lenguas. Sí, hablaron en lenguas, excelente. Pablo habla en Corintios sobre eso. Yo, hermanos, hablo yo mismo en lengua. Pero el poder que descendió sobre ellos no era para eso. Oraron, fue lo que vimos en el texto. 2, fueron llenos del Espíritu Santo. 3, hablaron la palabra con valor y predicaban con valentía la palabra de Dios. 4, la congregación pasó a tener un solo sentir. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, no había tira y jala. Voten por mí, por diácono, yo soy el que quiero ser el líder, le hacemos un lío al pastor. No es eso lo que dice el texto.
Dice además que consideraban todas sus posesiones como no propias, sino que compartían todo lo que tenían, y ahora anda un movimiento de cristianos que dicen que no hay que diezmar. Mira, hermano, la Biblia es cierto, en el Nuevo Testamento no te dice que tú tienes que diezmar. ¿Tú sabes lo que acaba de decir el texto? No es el 10% lo que tú tienes que darle al Señor. ¿Tú sabes cuánto es? El 100%. El 100%. El Señor no quiere 10. Si tú estás dando el 10, tú estás descarriado 115 veces. Arrece ahí, enviado. ¿Tú estás entendiendo, mi hermano? El Señor espera 100%, todo, compartían todo. Tu agradecimiento, mi agradecimiento debe llevarnos a nosotros a traer todas nuestras posesiones a los pies de la iglesia y que el Señor haga lo que quiera con eso, 10%, 15%, 20%, 30%, y tú vas incrementando, no para que el Señor te bendiga para atrás, es un trueque. Aunque el Señor te va a bendecir, no me malinterpreten, no estoy diciendo que no. ¿Y si no te bendice, mi hermano? Porque el Señor no bendijo a Pablo, lo mataron, lo decapitaron, a Pedro lo crucificaron de cabeza, Juan murió exiliado, a Jacobo y no recuerdo al otro, lo frieron en un tanque gigante de aceite y dieron todo lo que tenían. ¿Ves? Es el 100%. No es el 10, el 100%. Ellos daban todo lo que tenían. Los apóstoles testificaban con gran poder. Daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús. Era para eso fue que fueron llenos. Y la gran bendición de Dios estaba sobre todo ello. En ese orden, hermanos. Necesitamos más cristianos transformados. Ese es el final del discurso. Que viven en espíritu y verdad. Y ustedes me entienden. Menos cristianos rompe bancos. Más vida transformada. Más personas que viven en el espíritu y en verdad. Más personas que viven transformados, que viven en integridad, que no andan chismeando, que no irrespetan, no violan la ley, no viven en pecado sexual. No se involucran en conversaciones, Efesios 2:5, que inmoralidad o inmundicia, ni aún se menciona entre vosotros los santos, ni nada, chiste, relajo de eso, nada. Y el último punto, y ya hermanos, este es el final literalmente. Lo primero que nosotros, o el propósito de la iglesia en la tierra, es el propósito de la iglesia eternamente con Cristo. Cuando entremos en gloria, como ya dije, nuestras actividades de todos los tipos cesarán como iglesia, pero no la alabanza de la gloria de Dios. Apocalipsis 7, 9 y 12. Escucha a Juan. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Verso 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Verso 11, y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el propósito de la iglesia, mi hermano. Ese es el propósito de la iglesia. Es su propósito hoy y va a ser su propósito eternamente. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Mis palabras, Señor, se quedan cortas en el asombro y por el otro lado, mi incapacidad de vivir de acuerdo a tu voluntad. Hay demasiadas áreas en las que yo he expuesto a mis hermanos hoy, en las que yo mismo no estoy viviendo, Señor. Gracias que es tu palabra la que tiene autoridad, no yo, no ningún hombre que toma tu palabra y la predica. Sin embargo, hoy, Señor, yo no quiero que salgamos de aquí viendo el estándar alto del propósito por el cual nosotros como organismo, como iglesia,
deberíamos vivir y sentirnos conformes porque tenemos tu gracia. Probablemente aquellos que salgan de aquí sintiéndose excusados por tu gracia para no vivir conforme a lo que tú nos has llamado, probablemente ese es un indicador de que no seamos una persona salva. Por eso hoy, Señor, yo te ruego que a la Iglesia Asamblea de Dios Central, a la que tú has llamado para la alabanza de tu gloria en Villa Consuelo, en Villa María, en Villa Francisca, en Mejoramiento Social, en Villa Agrícolas, en todas las comunidades donde los creyentes, miembros pertenecen, vivamos para la alabanza de la gloria de tu nombre, Señor. Que sea nuestra pasión, que sea nuestro plan número uno en todo lo que hagamos, vivir para glorificarte a ti. Si comemos, si fregamos, si hablamos, si dormimos, si nos bañamos, si barremos, si trabajamos en una computadora, si vemos una película, que siempre en nuestra mente esté esta idea. ¿Es esto para la gloria de Dios? ¿Es esta conversación que estoy teniendo con este hermano para hablar de otro creyente o hablar de mis pastores o hablar del liderazgo de la iglesia? ¿Es esto para la gloria de Dios? ¿Glorifica mis acciones la gloria a Dios? ¿Glorifica lo que estoy haciendo a Dios? ¿Vivo conforme a la gloria de Dios? Que los jóvenes, Señor, de la iglesia siempre se hagan esa pregunta y no al revés. Me tatúo para verme bien con la sociedad, oigo esta música porque ¿eres tú glorificado con eso? ¿Eres tú glorificado como visto? ¿Eres tú glorificado con un piercing? ¿Eres tú glorificado con un tatuaje? ¿Cuál es la razón por la que hacemos lo que hacemos? Evangelizamos, Señor, para hacer pomposos de nuestra capacidad de evangelización, que no confundamos como iglesia nuestro propósito con nuestra misión. Dos cosas grandemente diferentes. Que podamos meditar en esto, Señor, y que tú nos ayudes a vivir conforme a tu llamado. En Cristo oramos. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Qué bueno, mis hermanos, es cuando nosotros nos exponemos a la luz de la palabra. Cuando nosotros podemos tener un tiempo como los martes que hemos comenzado con escuchar la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Cómo nos eleva, cómo abre el entendimiento, Jonathan, cómo nos va haciendo conscientes más acerca de la presencia del Señor, número uno, en nuestras vidas. Número dos, del impacto que es la salvación en nuestras vidas, pero también el compromiso que llevamos cada uno de los creyentes en nuestros hombros de dos cosas que lo podemos resumir en la gloria de Dios y en que la iglesia debe demostrar el carácter de Dios a través de Cristo. Entonces es una meditación constante de cuál ahora pasa a ser mi prioridad, no solo en el templo, como tú mismo hablabas, sino en todo lugar. Mi prioridad en mi trabajo. Yo estoy contratado para hacer un trabajo, pero a través de lo que yo hago, dice que es para la gloria de Dios. Y que también el carácter de Cristo tiene que mostrarse en mi trabajo. Me caso, tengo esposa, mi esposa tiene, a través de mí, mi esposa tiene que, Dios se tiene que glorificar. Y el carácter de Cristo, mi esposa lo tiene que ver. Lo contrario, mi esposo, diría las mujeres, tienen que verlo en ellas, mujeres virtuosas. Los hijos tenemos que ser hijos sometidos, obedientes, y que entonces eso refleje la gloria de Dios. La palabra hoy nos está guiando a eso, a que haya como estaba diciendo, una conciencia más activa en cuanto a eso. Entonces yo tengo una pregunta. Una de las preguntas que me surgen es, ¿qué rasgos yo comienzo a ver en una iglesia que está perdiendo el propósito? Que está perdiendo su propósito. ¿Qué rasgos tú puedes decirnos?
iglesia, cuando empecemos a ver tales cosas, tenemos que retomar y recordar cuál es ese propósito, si lo podemos resumir. Bueno, como nosotros vimos en la exposición, ese listado que yo vi, Amado, ahí que tú lo pusiste en el chat. Sí, cuando la iglesia vive con todas esas cosas que mencionamos como propósito. Esencialmente, cuando hacemos todo lo que hacemos como iglesia y eso no busca glorificar a Dios. Como yo decía, no hay nada malo en que una iglesia quiera crecer. Yo oro mucho por eso, para que el Señor permita que su iglesia crezca en toda la República Dominicana. Pero una manera práctica, en base a lo que nosotros hablamos, que es donde yo quiero personalizarlo para nosotros, porque cuando vimos el concepto de iglesia, pensamos en el edificio, y ya dijimos que la iglesia no es el edificio. Un edificio vacío no es la iglesia. De hecho, en Europa, muchos edificios vacíos que eran la iglesia, hoy son museos, discotecas, clubes. Responden a otro propósito porque es simplemente un edificio. Cuando los miembros de esa iglesia no viven para glorificar a Dios, no ejemplifican el carácter de Dios, no viven en integridad. Cuando la gente no ve a esos cristianos vivir contra la corriente de su alrededor. Es decir, yo como miembro de la iglesia, por glorificar a mi Dios, de manera práctica no debería evadir impuestos, aunque eso me cueste. Yo como cristiano en mi trabajo debería trabajar más que cualquier otra persona. Yo nunca debería hacer chivo en un examen. Yo debería tener cuidado en la manera en la que yo hablo de otros hermanos. Quizás el pecado que nosotros más dejamos de lado en la iglesia es el chisme. Es muy común que uno esté chismeando, y como el orgullo espiritual, el chisme es muy difícil de que uno, porque nosotros nos gusta adornar el pecado. Lo espiritualizamos. Es una crítica constructiva. Si tú no le das... O una preocupación, o lo ponemos como una preocupación. Me preocupa ese hermano. Cuando nosotros vivimos procurando el bienestar de nuestros hermanos, exacto, que yo me acerco a alguien y de hecho la disciplina en la iglesia, déjame decir esto, Amado, no quiero extenderme, pero la disciplina en la iglesia se ha entendido como algo que solamente es la responsabilidad de los pastores. Y eso es un error grave. De hecho, ¿qué hacemos con el texto que dice que si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? ¿Que llame a los pastores? Que vayas directo. ¿A dónde? ¿A que llame a quién? A tu hermano. Hermano. Tú llama a tu hermano y corrígelo. Si tu hermano no te oye, llama a los pastores. No, llama a otro hermano. Eso es disciplina de la iglesia. Ahí se está dando ahí en el contexto de creyentes maduros que tienen el valor y el amor, porque si yo veo a alguien pecando y yo no lo corrijo, yo no lo amo, yo lo odio. Para restaurar. Entonces yo llamo a ese hermano, lo corrijo, y entonces ahí sí, si el hermano ya no nos oye, llamamos al liderazgo de la iglesia. Y si ya no oye el liderazgo de la iglesia, pues el hermano hay que exponerlo en la iglesia y exponerlo. Incluso, eso es una manera práctica. Otra manera como nosotros podemos vivir glorificando a Dios es cuando la consejería en la iglesia se da a nivel de los miembros. La consejería en primer nivel no debería siempre involucrar solamente a los pastores. Dios espera que yo pueda ayudar a otro hermano que es débil en la fe, que yo pueda animar. Eso es lo que el Señor le dice en 1 Tesalonicenses. De hecho, Pablo le dice en 1 Tesalonicenses. De hecho, es la única carta que Pablo empieza diciendo, yo no tengo nada que agregar, porque todo lo que yo les quiero decir, ustedes lo hacen. Ustedes procuran, se cuidan unos con otros. Es el afecto, el profundo amor entre los creyentes. Y eso que leímos en Hechos serían características de una iglesia que está glorificando a Dios, que no adora para que lo vean.
él está adorando al Señor con su vida misma en la intimidad. Esas son maneras prácticas, hay muchas más. Sé, Jonathan, que a todos nos impactó porque a pesar de yo haberlo ya escuchado anteriormente y haberme encontrado con esto, sé que nos impactó el de muchas veces revisarnos, porque la Biblia dice que me llaman Señor y no haces lo que digo. Es algo que lo tenemos claro, pero quizás no lo vemos a esa magnitud, porque ¿desde cuándo no escuchamos en la iglesia cuando nos dice que muchos dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre? Y habla de gente que hicieron milagros, gente que predicaron, salieron a evangelizar. O sea, de cierta forma, adornaron el avión. Cargaron el avión, pero el avión nunca despegó. O sea, para lo que fue planificado el propósito, nunca fue utilizado. Entonces, si tú no viniste para esa relación conmigo, porque él dice, pero yo no te conocí. Ese es el punto. Yo no te conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo tú pudieras concluir ya con eso en esta noche, Jonathan? Bueno, Jonathan Edwards, un pastor puritano que predicó en el 1731. Un avivador. Un avivador. Sí, Jonathan Edwards, curiosamente no era pentecostal, pero él vivió un avivamiento y él fue un claro defensor de las señales, de cómo el Espíritu Santo transforma a las personas. Es como el balance, la simetría en emociones espirituales, pero vida transformada. Jonathan Edwards decía que eso, lamentablemente, es una de las condiciones más horribles en la que un ser humano puede estar. Porque el que está perdido sabe que está perdido. Aunque no lo reconozca, en el fondo él sabe que está perdido. El que es salvo, en su interior, dice la palabra, que el Espíritu Santo nos habla a nosotros y nos confirma que somos hijos de Dios. Pero el que no es salvo y cree que es salvo, no lo ve. Él cree que es salvo, pero él no lo es. Y él no está en el medio, porque tú no puedes no ser y ser. Tú no eres lo que tú no lo ves. Dos ejemplos, hermanos, para que nosotros podamos, tres. Uno en la Biblia, clásico, Judas. Dos ejemplos fuera de la Biblia. Hay más en la Biblia, pero tenemos el ejemplo de, se me fue en Hechos, este hombre, el mago, Felipe. Bueno, Simón, había un mago ahí. Simón el mago. Simón el mago, gracias, José Mago. Simón el mago estaba con los discípulos y él le pidió a los discípulos que le dieran el secreto para él hacer eso también y vender los milagros. Y ahí Pedro lo descubre que él no era un verdadero creyente. El caso, dos ejemplos, hay muchos ejemplos en la Biblia, las parejas que fueron asesinadas por el Espíritu Santo por mentirle, muchos ejemplos. Ahora, en la vida real, dos ejemplos que a mí me erizan la piel. Uno es el de el fundador del metodismo, la denominación metodista, John Wesley o Juan Wesley, probablemente el evangelista más importante de su momento, del siglo XIX. Creo que sí, 18, 19. Uh-huh. John Wesley venía en un barco desde Inglaterra a predicar a los Estados Unidos. Es decir, a América. Venía desde Europa a América. El barco se ve. John Wesley es pastor, teólogo, por años. Él viene en el barco y el barco se encuentra entre una tormenta. Y dice la historia que el barco se anegaba, se estaba casi hundiendo. Y él estaba aterrado, él tenía miedo de morir. Sin embargo, en ese mismo barco, al otro extremo, andaban un grupo de moravos, que era una denominación que existía antes, eran cristianos, dedicados por una vida de santificación extrema, apartados. No quiero abundar sobre eso. El punto es que los moravos van tranquilos ahí,
como que no está pasando nada en el barco, cantando alabanzas al Señor. El barco hundiéndose. Y dice Wesley que ese día, en ese barco, él vio esa confianza que ellos tenían y él se arrepintió. Él dijo, yo reconocí que yo no era realmente salvo. Es decir, nos va a hacer bien como a Wesley, que era mucho más que nosotros. Nosotros probablemente nunca vamos a ser como John Wesley. Él reconoció que no era un verdadero creyente. Martín Lutero, el padre de la Reforma, aprovechando que estamos en octubre, por él somos protestantes. Lutero era teólogo, con doctorado, con maestrías, enseñó de Romanos, enseñó de las cartas de Santiago, enseñó de los evangelios por años, y él dice que él no era salvo, que él se arrepintió. De hecho, él odiaba a Dios. Lutero dice, hermano, que él odiaba a un Dios que le exigía al hombre un estándar que el hombre no podía cumplir. Y es cuando él se encuentra con Romanos, creo que capítulo 5 o 8, ahora no recuerdo, pero es donde dice que la justicia, se me fue ahora el texto, pero bueno, fue leyendo Romanos. Justificado pues por la fe, Justificado por tenemos la paz fe. para con Dios. Romanos 5:1. Es como por ahí, exacto. Leyendo ese texto, ahí exacto, es que él entiende. El justo por la fe vivirá. Exactamente, ahí está, el justo por la fe vivirá. Cuando él se encuentra con esa cita de Romanos, es que él cae en cuenta que él dice, ok, el hombre no vive por la ley, el hombre vive por la fe que pone en Jesús. Y ahí él fue salvo, un teólogo. Entonces, si a ellos le pasó eso, ¿por qué a nosotros no? Tenemos evidencia bíblica, histórica, de que eso puede estar pasando entre nosotros. Y yo creo, amado, que ahí lo que necesitamos es humildad, ir al Señor, orar y pedirle al Señor que nos ayude a ver si realmente nosotros estamos ahí, pedir perdón honestamente, arrepentirnos de nuestros pecados y vivir para su gloria. Gracias, Jonathan. Concluyo con esto. Hablaba el sábado, compartía con los jóvenes y les decía que, fíjate, a la iglesia en Éfeso, cuando habla el mensaje a las siete iglesias, el Señor realza todo el activismo y todo lo que la iglesia está como bueno y les dice que está muy bien ese trabajo que está haciendo, pero dio una alerta y fue acerca de que habían olvidado su primer amor. Se habían apartado de esas primeras cosas del amor al Señor, al prójimo y todo lo demás. Y fíjate que es a una de las iglesias que le da una de las advertencias más fuertes, porque le dice que si no cambia dentro de poco, entonces él iba a retirar, en pocas palabras, su presencia de esta iglesia. Entonces, ¿con qué podemos concluir, Jonathan? Decir que tenemos que hacer una evaluación nosotros como iglesia, o sea, parar el activismo, ponerle quizás una pausa a todas estas cosas y vernos y ver y entender más el propósito de Dios para la iglesia. Sí, el único activismo que deberíamos tener es vivir activamente para la gloria de Dios. Esa es una buena manera de concluir en esta noche. El mayor activismo que tenemos que tener en todo tiempo, dentro del templo, nosotros en la casa, nuestro trabajo, es vivir para la gloria de Dios. Hermanos, hemos sido elevados esta noche en cuanto a la exposición de la palabra. Para cada uno de nosotros hemos sido desafiados a entrar en lo que el Señor nos está pidiendo, que es para la gloria de Dios. Jonathan, voy a dar algunos anuncios si tú quieres para que concluyamos el recording. Bien, y entonces gracias. podamos solamente quedarnos con la